para que estoy. Estamos en la campaña de oración de ayuno por nuestro país, por nuestra iglesia y un tiempo de renovación personal, ¿sí? ¿Estamos en eso o no estamos en eso? Sí, ¿cierto? Bien. Así que estamos en un tiempo de búsqueda como nación y como iglesia de la presencia de Dios para conocer la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo, para el tiempo de la Argentina y para el tiempo de la iglesia y para el tiempo de nuestra vida. Cuando hablamos de voluntad de Dios, pareciera que hablamos de algo tan misterioso, ¿no? Si nosotros pusiéramos un título a la enseñanza y diríamos, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Yo creo que tendría mucha quizás convocatoria una reunión así, porque pareciera que el tema de conocer la voluntad de Dios sería algo que sea algo tornado tan misterioso para nosotros los creyentes. Y yo quiero hablar de eso hoy, porque estamos clamando, orando y necesitamos saber orar también efectivamente, necesitamos saber orar en la voluntad de Dios, necesitamos saber orar lo que Dios quiere que nosotros hablemos con Él para que Él pueda responder también a nuestro clamor. Así que yo quiero hablar hoy un poquito de esto, de cómo nosotros podemos entender la voluntad de Dios para también saber orar en la voluntad de Dios. ¿Quién de nosotros puede decir, yo estoy seguro que estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Nadie? Bueno, poquitos. ¿El resto no? ¿Allá arriba nadie? Estamos en el horno, bien ahí, 2. De 220 estamos caminando en la voluntad de Dios. Estamos en el horno, ¿eh? ¿Vieron? Porque uno tiene hasta inseguridades de decir, y tiene miedo hasta de decir, yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Cuando debería ser algo tan cotidiano decir, yo ando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos equivocados acerca de qué es la voluntad de Dios para nosotros. Y nosotros, muchas veces, yo quiero explicarles esto, para que nosotros podamos entender cómo movernos en la voluntad de Dios, tenemos que hacer una gran diferencia entre conocer la salvación y poder ser partícipes de su reino. Ahí parece lo mismo, pero no es lo mismo. La salvación es la puerta de entrada al reino. La salvación es la puerta de vidrio, por decir así. Yo entro y me muevo en otro ambiente, que es el reino de Dios, ¿entiende? Si yo solamente paso de la puerta para este lado y me quedo parado allá, y estoy en otro lugar, pero no puedo moverme con libertad en este otro lugar, que es el reino de Dios. Entonces, muchos creyentes, por años, nos hemos quedado paraditos en la puerta de la salvación. Y ahí nos quedamos. ¿Y cómo será que tengo que vivir? ¿Qué será que tengo que hacer? Es un misterio. ¿Por qué? Porque no nos movemos con una mentalidad que me permita a mí desarrollarme adentro del reino de Dios en lo que Dios quiere para mi vida. Entonces yo separo las cosas sin darme cuenta y digo, ¿cómo será esto del reino de Dios? Y a veces pienso que es, porque yo soy salvo, estoy andando en el reino de Dios, estoy cumpliendo los propósitos para el reino y no tiene que ver con eso el reino de Dios. La puerta de entrada al reino de Dios es la salvación. De ahí en más yo tengo que moverme en el ámbito del reino de Dios para conocer qué es lo que Dios quiere de mi vida, porque el reinado de Dios, como todo reinado, ustedes ven acá en la tierra, España tiene reyes, ¿no? Sí. ¿Hay otro que más? ¿Qué más? ¿Quién? Inglaterra tiene. ¿Quién más? Holanda, ¿bien? Bélgica también. 4 o 5 más o menos naciones que conocemos, así de nombre, tienen reyes. ¿Cuál es la característica de un reinado? Que tiene ¿y qué más tiene? Una reina, bueno. Y después, para que el rey pueda
Ejercer su dominio. ¿Qué tiene que tener? Súbditos. Súbditos. ¿Sí? Un rey no puede ser rey si no tiene quien lo obedezca. ¿A quién manda? ¿A quién dirige? ¿A quién gobierna? Entonces, ese es el concepto también del reino de Dios. Por eso que nosotros, también está buenísimo cantar que somos hijos, pero también somos siervos y no tenemos que olvidarnos que somos sus esclavos. Y como esclavos del rey, sí o sí, nosotros estamos bajo sus leyes, sí o sí. Conocer la voluntad de Dios implica entonces conocer las leyes de Dios en las cuales yo tengo que andar. Ah, así de fácil. Así de fácil. Entonces ya yo empiezo a entender que ya no es qué misterio esto de andar en la voluntad de Dios, sino que yo puedo empezar a pensar, claro, o sea que si yo estoy en el reinado de Dios, el rey tiene para mí leyes, órdenes, preceptos, en los cuales yo tengo que andar. Bien, sí tiene eso. Yo andando en eso, la voluntad de Dios para mi vida se empieza a enmarcar en un lugar determinado, yo empiezo a andar en un camino determinado. Porque si no ando como, bueno, hago lo que quiero, con tal, algún día Dios me mostrará su voluntad. Pero cuando yo empiezo a andar en sus leyes, las leyes empiezan a marcarme el camino. ¿Se entiende? Eso como una cuestión muy general, principal, muy básica dentro de un reinado. El rey está para hacer cumplir su voluntad. Nosotros, los súbditos, los esclavos, los siervos, estamos para obedecer. Solamente. Solamente. ¿Sí? El esclavo no le discute al rey las leyes ni las órdenes que le da, las hace. Entonces, Jesús dijo, cuando él comenzó su predicación, él que dijo, les ha llegado la salvación, alégrense, ¿cierto? No dijo eso. ¿Qué dijo? ¿A ver quién dijo amén? El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué dice? Arrepiéntanse. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, conviértanse, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, la salvación, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, mira, acá está el reino de Dios. Entra por la puerta, que es la salvación, y después viví en el reino. Entonces, Jesús no dijo, alegrate porque la salvación es lo máximo. No, la salvación es algo que nosotros tenemos que cuidar, dice la palabra de Dios. Pero no solamente tenemos que procurar ser salvos, sino procurar vivir en el reino de Dios, que es totalmente distinto. Para vivir en el reino de Dios yo tengo que conocer la voluntad del rey. Y ahí es donde yo quiero detenerme un segundo. La palabra voluntad, ustedes los que están anotando, van a ver que en su hojita tienen 5 puntos. ¿Sí? Yo voy tirando los pasajes, ustedes van tratando de seguirme y allá el lema los va a poner los pasajes allá arriba. ¿Sí? Mateo 3:3 y Mateo 4:17 dice esto, de que el reino de Dios se ha acercado y nosotros, la gente de ese entonces, Jesús decía, Juan decía, Jesús decía, arrepiéntanse, entren al reino por medio del arrepentimiento y la salvación le va a ser dada y después van a poder disfrutar del reino. Entonces, tenemos que entender qué es entonces la voluntad para que nosotros podamos saber cómo hacerla. ¿Qué es la voluntad? Dentro de las palabras que definen la voluntad, hay una en el griego que significa designio deliberado, aquello que se dispone premeditadamente. Eso es cuando se habla de la voluntad de Dios. Designio deliberado, aquello que se dispone deliberadamente. Es decir, Dios dice, esto se va a hacer, esto se va a hacer. ¿Por qué? Porque yo lo digo, dice el Señor. Bueno, entonces eso es el designio de Dios. Se va a hacer sí o sí. Se va a hacer, le guste o no le guste, se va a hacer. Yo tengo algo para tu vida, dice Dios, sí o sí lo voy a hacer. Lo que pasa es que, bueno, Señor, mira, a mí me parece que yo determiné que esto se haga en tu vida y va a ser hecho, dice el Señor. Eso es un designio de Dios deliberado para nosotros. Él dice que lo va a hacer. Romanos 9, miren, vamos a leer Romanos 9. Está interesante este pasaje, dice
el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno. ¿Muy bien? Ay, perdón. ¿Y yo qué estoy leyendo? Ahí lo vengo, vi que ya me perdí. ¿Por qué lo noté mal? Bueno, ya se los voy a encontrar. Denme un segundito. Esto es para darle intriga al mensaje. Yo se los voy a buscar, se los voy a decir. Me equivoqué mal acá. Bueno. Vamos a pasar por este pasaje, después se los voy a decir. Pero acá dice este pasaje, hacía una pregunta. Si alguno lo encuentra, por favor, dígamelo. El pasaje decía: ¿puede el hombre acaso decirle a Dios qué es lo que estás haciendo? ¿Puede el hombre venir a aconsejar a Dios y decirle cómo es que vos determinás hacer tal cosa? No, dice la Biblia. Dios dispone algo para el hombre y él sí o sí lo va a hacer. Debe haber notado mal la cita. Entonces, cuando yo hablo de voluntad, me estoy refiriendo a lo que la Biblia dice, que nosotros tenemos que entender que es algo que Dios ya determinó para nosotros y que sí o sí Él lo quiere hacer. Entonces nosotros tenemos que hacer algo más que estar contentos con nuestra salvación, estar satisfechos hasta donde llegamos. Tenemos que armarnos de un pensamiento diferente para poder entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice, acá sí que voy a leer bien, Mateo 7, a ver acá. Muy bien, 7:21. Ah, ahí está. A ver, ¿cómo era? Romanos 9:20. ¿Viste que lo noté mal? Gracias, Ezequiel. ¿Qué haría sin vos? Yo para no perder la costumbre, ¿viste? Ahí está. Dice, claro, era del 14 en adelante. Bueno, voy a retomar el pasaje antes de leer. Dice, el 19 dice, pero me dirás, en Romanos 9, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias sus riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y acá está diciendo esto, ¿no? ¿Quién puede decirle a Dios, mira, lo que vos estás pensando hacer, lo que vos dispusiste a hacer, no es lo que tenés que hacer? Nadie. Nosotros sí o sí tenemos que entender que el Rey dispone algo para nosotros y nosotros tenemos que andar en eso. Mateo 7:21. Ahora sí. Ahí dice una verdad importantísima. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí da una condición para que nosotros podamos habitar en el reino de los cielos. Dice, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad? Es obedecer. No hay otra cosa. Hacer la voluntad es igual a obedecer. De hecho, hay una versión en la... creo que es... la palabra para todos dice, ahí dice, el que obedece la voluntad de mi Padre, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer la voluntad del Rey. Lo primero que tengo que hacer, disponer mi mente para la obediencia. ¿Amén? Dispongo mi mente para la obediencia, para obedecer. Si no, es muy difícil que yo pueda querer obedecer al Rey. Ahora,
cuando yo empiezo a pensar cuál es la voluntad de Dios o cómo hago para obedecer la voluntad de Dios, la primera pregunta que se me viene a mi mente es ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para orar en la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿Nunca se preguntó eso? ¿Te querés casar? ¿Será esta la mujer que elegí para mi vida? ¿Será este el varón que elegí para mi vida? ¿Querés emprender un proyecto? ¿Será esto lo que tengo que hacer? ¿Será que no lo tengo que hacer? Quiero hacer un viaje, quiero hacer un proyecto aún para Dios, cosas que tienen que ver con la iglesia. ¿Y será esto lo que tengo que hacer? ¿No será esto lo que tengo que hacer? ¿Será que Dios me está aprobando? ¿Será que Dios no me está aprobando? Todas esas preguntas invaden muchas veces nuestra mente y al no tener respuestas caminamos en una inseguridad continuamente. Por eso yo cuando pregunto, ¿están convencidos de que estamos andando en la voluntad del Padre? Muchos no se animan a decir que sí, porque tienen miedo de estarse equivocando. Ahora, no nos creó Dios y el Señor Jesús no nos puso en su reino para que nosotros andemos sin incertidumbre. Él no nos puso para que nosotros toda la vida la pasemos caminando en miedo, en inseguridades, para decir, ¿será que viví la vida y habré hecho la voluntad de Dios? Es muy triste poder llegar al último día de tu vida y decir, ¿habré hecho la voluntad de Dios? Debe ser catastrófico para alguien pensar, ¿habré hecho la voluntad de Dios? Cuando te queda días de vida. Voy a decir, porque si llegas a pensar, no hice la voluntad de Dios, ¿para qué viviste? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces yo tengo que armarme de un pensamiento diferente. Saben que la palabra de Dios tiene para nosotros un recurso que a nosotros nos permite poder vivir de tal manera que nosotros podamos entender que estamos andando en la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20, y busque rapidito a la par, lo vamos a leer juntitos, Romanos 7:14, son dos pasajes muy conocidos. ¿Qué dice acá? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no consiste no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren, con estos dos pasajes nosotros tenemos 4 cosas que dice la Biblia que es el reino de Dios. Dice, no es palabrería. Y tampoco consiste en que yo esté pensando que tengo que dejar de comer o de beber. Es decir, no consiste el reino de Dios en las cosas que hago o que dejo de hacer, que como o que dejo de comer. No consiste en que yo solamente esté hablando del reino de Dios. Dice, el reino de Dios consiste en poder. Saben que una versión dice eficacia. El reino de Dios consiste en eficacia. Ahí cambia el concepto. Porque cuando pensamos en poder, nosotros cuando decimos poder, ¿en qué pensamos generalmente? Que yo tengo que andar haciendo milagros. Y como no los vivencio, no los vivo, no me salen, Dios no lo hace a través mío, lo que sea, me siento frustrado. Entonces digo, ¿será que no ando en el poder de Dios? Porque pienso que poder es solamente estar haciendo milagros. Pero hay una traducción que dice, el reino de Dios consiste en eficacia. Cuando vos te das cuenta que estás siendo eficaz para el reino de Dios, te puedo asegurar que tenés que tener la tranquilidad de decir, estoy andando en la voluntad de Dios. Porque si yo estoy siendo efectivo en lo que hago, estoy andando en la voluntad de Dios. Por eso conocer el reino, en qué consiste el reino, abre mi mente para entender si yo estoy andando o no en la voluntad de Dios. Es mucho más fácil verlo así que pretender que una voz milagrosa, una voz de ultratumba, alguien venga y me diga, estás andando en la voluntad del Señor. ¿Vieron que a veces hay gente que esperamos que alguien nos diga así? Y entonces, oh, gracias Señor. Y si nadie nos dice, o si le dicen a la mitad del templo acá, le dicen una cosa y a otro no le dicen, la mitad está frustrada, entonces va a decir, no es para mí esto. Pero conociendo el reino de Dios, conociendo las características del reino de Dios, yo puedo conocer si ando o no en la voluntad de Dios. El pasaje anterior decía, el reino de Dios consiste en eficacia, no en palabrería. Entonces, si yo estoy siendo eficaz en lo que hago para el reino de Dios, puedo tener la certeza que estoy andando en la voluntad de Dios. Y dice, después en este dice, no es
no consiste en lo que yo coma o lo que beba. Consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En esto consiste el reino de Dios. Escuchá, justicia, paz y gozo. Cuando yo quiero saber si estoy en la voluntad de Dios, yo tengo que ver esto. Mi vida refleja la justicia de Dios. Mi vida refleja la paz de Dios cuando todo se derrumba y yo puedo permanecer firme. Mi vida es reflejo de que yo vivo en el gozo del Señor, aun cuando las cosas a mi alrededor me perturben y me quieran tirar abajo. Yo puedo mantenerme en el gozo de decir, aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, yo estoy seguro que Dios me sostiene. Cuando mi economía falló, yo puedo decir, tengo paz porque tengo un gozo interno que no depende de lo que pasa a mi alrededor. Puedo yo decir lo que hago, lo que vivo, lo que hablo, lo que pienso, cómo hago mis negocios, cómo hablo con la gente. Demuestra que yo estoy siendo un hombre que vive en la justicia de Dios. Si yo tengo respuestas positivas a cada una de esas preguntas, significa que estoy andando en la voluntad de Dios. Entonces, dejo ya de preguntarme, ¿será que lo que tengo que hacer es la voluntad de Dios? Fíjense, cuando nosotros vamos a orar, cuando vamos a Dios a hablar con Él, es inevitable que haga esta pregunta. Entonces vamos a tomar una decisión y hasta hacemos todo un circo a veces. Tenemos que orar para conocer la voluntad del Señor. Y es casi, a mí me suena a veces hasta gracioso porque, ¿quién vive con los padres todavía? Juan. Juan. Bueno, a ver, pero es muy evidente porque está tu mamá, vamos a apuntar. No, pero vamos, mira, está bueno, pues ya que están los padres, vamos a ver. Vos, Juancito, vos vivís bajo el gobierno de tus padres en la casa. Bueno, esa es la idea. ¿Sí? ¿Cierto? Vos vivís todavía bajo el gobierno de tus padres en la casa. O sea que vos estás bajo la autoridad de ellos. ¿Cierto? ¿Cómo no? Bien. Ahora, Juan, vos conocés los principios sí, también los principios morales, éticos de tu casa en los cuales te tenés que mover, ¿cierto? Vos los conocés. ¿Por qué los conocés? Bien. Bien, porque se vive continuamente en ese ámbito. Entonces voy a decir, te lo han dicho, te lo han enseñado, ¿cierto? Bien. Entonces, vos cuando vas a hacer algo que es contrario a lo que te enseñaron, necesitas preguntarle, si tu papá te dice, supongamos, no me saques el auto, Juan, sin permiso. Y vos, como siempre lo hiciste, nunca le sacaste el auto. ¿Verdad? Entonces, si vos le vas a sacar el auto al papá sin permiso, ¿hace falta que vos le preguntes, papá, ¿está bien o está mal? No hace falta. ¿Por qué? Porque es evidente que algo se te estableció, se te dijo, y es evidente que si vas a hacer algo que es contrario a lo que se te dijeron, está mal. ¿Es la voluntad de Dios que le saque el auto a mi papá? No es la voluntad de Dios. ¿Se entiende cómo es? Si Dios estableció leyes en la palabra y me dice, así te tenés que conducir, así tenés que pensar, así tenés que obrar, así tenés que sentir, así tenés que hablar, así tenés que conducirte, ¿hace falta que cada vez que yo vaya a tomar una decisión y tenga que hacer un negocio trucho o no, y le pregunto a Dios, ¿será esta tu voluntad? No hace falta, porque me estoy engañando a mí mismo. ¿A quién quiero engañar con esa pregunta? Entonces Dios dice, ¿para qué me va a preguntar si encima va a terminar haciendo lo que quería hacer? Entonces decimos, y claro, perdemos efectividad en el reino, porque no estamos andando en la voluntad de Dios. Yo entendí que esta palabrita que es tan a veces mística también, el discernimiento, es clave para que yo pueda saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. El discernimiento. Y acá nosotros, cuando hablamos de discernimiento, le ponemos otro manto de espiritualidad, porque pensamos que el discernimiento lo tienen aquellos que tienen el don del discernimiento espiritual. Pero la Biblia dice, los que practican hacer bien las cosas, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. Es decir, que esto es algo para todos. El discernimiento es algo que todos podemos disfrutar, que todos podemos echarle mano. Es algo que Dios nos ha dado a todos el discernimiento. Fíjate lo que dice la palabra discernir. ¿Qué es discernir? Distinguir una cosa de la otra, decidir
entre la verdad y el error. Eso es lo más fácil. Voy a decir, ¿quién no sabe distinguir si esto está mal o está bien? Voy a decir, una tontera. Sí, pero hay gente que a veces le cuesta. Eso es una parte. Pero discernir, una de las palabras que usa la Biblia es nácar. ¿Sí? N-A-K-A-R, para los que toman nota, nácar. Y mirá lo que dice, lo que significa. Reconocer, prestar atención, conocer, distinguir y considerar. Quiere decir a veces prestar atención, que es una clase especial de conocimiento. Entonces, este verbo discernir puede significar conocer o estar familiarizado con alguien o con algo. Una especie de percepción intelectual. Fíjese lo que la palabra discernir. Estar familiarizado con algo o con alguien. Cuando yo estoy familiarizado con algo o con alguien, yo enseguida empiezo a discernir qué está pasando y qué no está pasando. Cuando en la relación matrimonial el hombre está familiarizado con los sentimientos de su esposa, porque conoce, porque presta atención, porque tiene una especial atención a lo que la esposa siente, cuando se la mandó, nosotros los hombres somos mandados para mandarnos macana, cuando dijimos algo desubicado, cuando hicimos algo que no es correcto, enseguida nosotros nos damos cuenta, enseguida el Espíritu Santo nos hace ver, acá hiciste algo mal. No, ni siquiera hace falta que yo le pregunte a Dios, ¿será la voluntad de Dios lo que dije, Señor? No. No le tengo que preguntar a mi esposa, ay, amor, lo que dije, ¿es la voluntad de Dios lo que te dije? No, porque si dije algo desubicado, es obvio que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Y te lo van a hacer saber, si dice el Sergio, ¿sí? Entonces, fíjense que el concepto de discernir tiene que ver con esto, con estar familiarizado con algo. Entonces, ¿a qué voy yo? Cuando yo empiezo a entender qué es el reino de Dios, las 4 características que dijimos, ¿sí? ¿Qué dijimos que era? Justicia, paz, gozo y eficacia, poder, estas 4 cosas. Y me empiezo a familiarizar con la persona de Dios, de Jesucristo, mi mente se prepara para conocer con claridad la voluntad de Dios. Mi mente se prepara, ¿sabe para qué? Para andar en libertad. Porque poder entender la voluntad de Dios, que es algo tan fácil conocer, me permite a mí andar en libertad. Yo puedo andar en la casa de Dios con total libertad. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí me puedo equivocar. Pero me permite andar en libertad y no en intriga, no en esta cuestión de decir, ¿me estaré equivocando o no me estaré equivocando? Señor, quiero estudiar una carrera. Y muevo cielo y tierra para ver si es la voluntad de Dios lo que tengo que estudiar. Nos complicamos en la existencia. ¿O no les pasa eso? ¿Saben cómo hice yo para elegir la carrera que elegí? Yo era recién creyente. Me había convertido hace poquito. Y yo estaba estudiando en Neuquén. Yo soy de Río Negro. Y mi papá se había molestado mucho porque yo... ¿Me puede abrir esto? Gracias. Porque yo había estudiado con todo el público y mi papá se había molestado. Ahí está, gracias. No, está yo después. Ahí está, no, está, después. Si no, me va a mezclar las bebidas. Gracias, Elías. Ahí está. Entonces, mi papá se había molestado conmigo porque yo había abandonado la carrera que había empezado. Y se armó la hecatombe en mi casa. Entonces, mi mamá, la mamá, viste que siempre dice... si yo quería estudiar, ella, si yo realmente quería estudiar y no abandonaba, ella me iba a ayudar. Entonces, ¿qué dice? Bueno, entonces yo era recién creyente y le pregunté a Dios, ¿qué podía estudiar? ¿Qué puedo estudiar, Señor? Entonces fui a la Biblia y en la Biblia no decía ni contador público, ni médico, ni radiólogo, ni fisioterapeuta, no decía nada. ¿Cómo hago para...? Te preguntas eso, ¿tengo que estudiar, Señor, medicina? No dice, sé médico. No dice eso la Biblia. Entonces voy a decir, ¿cómo hago para discernir esas cosas cotidianas? ¿Cierto? Me quiero poner un negocio, Señor. ¿De qué? ¿De comida o de ropa? No dice ponerte un negocio de comida. Voy a decir, hay cosas que Dios te deja a tu juicio. Porque si vos te movés en que todo lo que va a hacer va a traer justicia de Dios, te va a traer paz, va a vivir el gozo y va a ser efectivo en el reino, Dios te deja también que vos te muevas en tu juicio, en tu sano juicio. Y tenemos que confiar en esto, que cuando nosotros entendemos qué es el reino y cómo nos tenemos que mover,
todo lo que nosotros vayamos a hacer va a ser beneficioso para el reino de Dios. Entonces no tengo que estar rompiéndome la cabeza en preguntas que a veces ni siquiera tienen una respuesta concreta. Usa el sentido común, usa tu sano juicio. Para eso lo tenés. Hola. Para eso tenés juicio. Para eso Dios te dio un sano juicio, para usarlo. Entonces, ¿qué hice yo? Me dolía la rodilla. Yo nací medio deformado. O sea, tengo varias cositas de origen. ¿Sí? Tengo una vértebra supernumeraria, que es una vértebra más, y tengo rótula displasia, que también tiene que ver con la cosa esta. Así que, sí, vengo mal de fábrica. ¿Sí? No hice el reclamo a tiempo. Entonces, cuando siempre me gustó correr, me empezó a doler la rodilla, voy al médico y esperando el turno para la radiografía, pasa un muchacho con una radiografía en la mano. Y yo dije, ajá, ¿cómo será hacer radiografías? Bueno, fui, hablé con él, me hizo la radiografía, che, ¿cómo es este tema? Me contó, y le digo, ¿dónde estudiaste? En Córdoba. Mira, ¿y cómo es? Así, che, sí, linda carrera, bla, 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 bla. Y le digo a mi mamá, ya sé lo que voy a estudiar. ¿Qué vine a estudiar? Radiología. Y Dios me bendijo. Y Dios me trajo acá con un propósito mucho más elevado que estudiar radiología. ¿De dónde estoy ahora? Diría algún amigo, ¿tanto estudiar para eso? No, tranquilo. Estoy feliz con lo que hago. Con que Dios me haya llamado, haya podido yo despojarme de que eso que para mí era en un tiempo un logro, yo me despojé de eso, porque Dios entendí que me llamó a esto. Pero la forma práctica, simple de poder entender la voluntad de Dios es algo que nosotros a veces hemos perdido. Porque le ponemos un tinte tan místico a todas las cosas. Y vivimos de forma mística. Vivimos de forma mística. Seamos más reales. Bajemos los pies a la tierra. Pensemos. Saquemos conclusiones. Si se enmarca todo lo que vamos a hacer en estas 4 características del reino, nosotros vamos a poder saber que estamos andando en la voluntad de Dios. Hay cuestiones mucho más específicas, sí, claro que sí, pero no son siempre tan específicas. No son siempre tan específicas. Entonces, seamos más libres para poder pensar. Usá la lógica, usá tu razonamiento. Si Dios te dio la cabeza para usarla, hermano, no somos solamente espíritu, la cabeza también nos sirve, hay que usarla. Entonces, pensar, razonar. ¿Será que si yo hago este negocio, me va a ir? No, porque por fe me va a ir bien. Y vos no tenés un peso, no te metas en algo que no te va a ir bien, porque la lógica dice, si empezás un negocio y no tenés plata, Dios no hace magia. El milagro está cuando yo hago algo y le pongo diligencia y Dios me dijo hacerlo. Ahí está el milagro de la multiplicación, de la prosperidad, de la fuerza, de cuando todo les va mal, a mí me va bien, porque esa es la bendición de Dios. Pero no que vaya yo a hacer algo cuando Dios nunca me dijo, o la lógica me dice, no te metas en eso porque te va a ir mal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Una cosa simple. Mujeres, hombres, no se unan en yugo desigual con los que no creen. No tiene nada que ver Dios con Satanás, dice la palabra de Dios. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. No tiene nada que ver Jesús con Belial. Mirá las palabras que usa. Y la mujer conoció, generalmente la mujer, no, el varón. Bueno, vamos a poner el varón. No, a la mujer, porque siempre le damos al varón. Y conoce un hombre fachero, toda la pinta y cero grasa, porque es pura carne. Y ya se enamoró y su corazón fue para allá. Y después le preguntará a Dios, ¿será la voluntad de Dios? Es imposible decidir así. Porque ya el corazón va para un lado. Y entonces digo, no, pero Dios algo va a hacer. Es imposible que Dios haga algo cuando uno empieza algo mal. Dios no prospera los planes así. Y nosotros le queremos buscar la vuelta y seamos más prácticos. Pensemos con la lógica que nos permite tener la palabra. Conociendo la palabra, entendiendo las características del reino, yo puedo empezar a ver cómo es que yo tengo que desarrollarme en esta voluntad de Dios. Y cuando yo aprendo a entender, el reino de Dios, yo tengo que hacer todo lo que hago para el reino, tiene que ser efectivo. Todo lo que hago para el reino tiene que mostrar su justicia. Cuando yo vivo en el reino de Dios, vivo en paz y tengo el gozo del Espíritu Santo, en eso se encuadra la voluntad de Dios. No es tan difícil, no es tan difícil. Entonces, ¿cómo orar, Señor, para saber la voluntad de Dios? Y hago esto.
a ver, Señor, lo que voy a pedirte. Por eso que el Espíritu Santo nos guía. Yo creo que el Espíritu Santo, como dice la Biblia, ora con gemidos indecibles al Padre y se debe agarrar la cabeza y decir, mira lo que te está pidiendo. Y debe ser por eso que ora así, ¿no? Porque dice, mira lo que te está pidiendo, pudiendo pedirte cosas tan distintas, mira dónde se mete. Entonces la intercesión del Espíritu Santo tiene que ir por ese lado para que nuestra oración, el Espíritu Santo haga que el Padre la pueda escuchar, porque a veces dice la Biblia, no recibimos porque pedimos mal. Por eso no recibimos. Entonces estaré pidiendo en tu voluntad, no estaré pidiendo en tu voluntad, y en realidad es porque tenemos la mente confundida. Confundida. Discernir tiene que ver con esto. Como recién decíamos, poder tener un, ¿cómo que decíamos recién? Estar familiarizado con algo, estar familiarizado con alguien. ¿Con quién? Con el Padre. Estar familiarizado con el Padre. Cuando yo estoy familiarizado con la persona de Jesucristo, cuando yo estoy familiarizado con la presencia del Padre, yo puedo decir como decía David. David decía, me complace hacer tu voluntad. Dios mío, porque tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Mira qué linda oración. Me complace, Dios, hacer tu voluntad. Tengo deleite en hacer tu voluntad. Pero dice el ¿por qué? ¿Por qué? Porque tu ley está escrita en mi corazón. ¿Sí? La agenda, parece, la biblioteca. Me complace hacer tu voluntad. Acá, hermano. Me complace hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tengo tu ley en mi corazón. Por eso que cuando yo conozco la ley de Dios, yo la puedo obedecer. La ley de Dios está para obedecerla. El reinado está instituido para obedecerlo. Dice la Biblia una verdad, vamos a leer 2 Corintios 2.16. 1 Corintios 2.16. 1 Corintios. Yo te lo voy a leer en una versión. Bueno, ahí dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? ¿Más qué dice? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Vieron? Y esto parece que ninguno de nosotros parece que se agarró de esto. Porque nos parece hasta soberbio decir yo pienso como Cristo. ¿No les parece? ¿Vieron cuando Pablo decía imíteme a mí como yo a Cristo? A mí me parecía que Pablo era soberbio cuando decía así. Y en realidad él tenía una forma de vivir tan entregada al Señor que él decía, si ustedes me imitan a mí, también van a estar imitando a Cristo. Y acá dice lo mismo. Tenemos la mente de Cristo. Ahora, pensar esto hasta parece soberbio. Imagínense si yo me paro acá y le digo, hermano, voy a enseñarle algo porque yo tengo la mente de Cristo. El zapato más chico, ¿sí? Por acá, ustedes van a decir, ¿y este negro de qué se la da? Por las dudas, ¿sí? No. Entonces, pero dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Mira lo que dice una versión, la Biblia, la palabra, sería así. La versión es la palabra, así se llama la versión, de Hispanoamérica. Dice, porque ¿quién conoce el modo de pensar del Señor hasta el punto de poder darle lecciones? Dice, ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Jesús. Está bueno, ¿eh? Nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Jesús. Es decir, Jesús tiene un modo de pensar. Y eso dice la Biblia, que en Cristo yo adopto el modo de pensar de Jesús. Si yo por fe entiendo esto y creo esto, el modo de pensar de Jesús es mi modo de pensar. Y el modo de pensar de Jesús es vivir en la voluntad de Dios. Nunca vemos a Jesús en la Biblia, ustedes vean si tenía que sanar o no sanar. ¿Lo sano, lo resucito a Lázaro o no lo resucito? Nunca preguntó Jesús, ¿o sí? ¿Sano al ciego o no lo sano al ciego? ¿Le escupo el ojo o no le escupo? ¿Que Jesús le escupió a alguno el ojo? ¿Hago barro o no sé? Nunca Jesús se preguntó esas cosas. Para él era tan cotidiano. Él sabía que había que hacer algo y lo hacía. ¿A quién no le gustaría vivir así? A todos, ¿cierto?
con esa libertad de decir, bueno, no tengo que rebuscarme tanto lo que tengo que hacer. Dios me dice, hago esto y lo hago. Listo, es la voluntad de Dios. Hay un modo de pensar de Jesús. Ahora, ¿saben qué? Entendiendo que hay un modo de pensar, que es el modo de pensar de Jesús, yo puedo saber cómo tengo que orar en la presencia de Dios. Les explico. ¿Cómo entiendo el modo de pensar de una persona? ¿Cómo yo sé cómo la persona piensa? Por lo que hace. ¿Sí? Con lo que la persona hace, yo me doy cuenta enseguida de cómo piensa. ¿Sí? Entonces, si la persona es sumamente desordenada en lo que hace, no hace falta ser muy sabio ni pedir mucho discernimiento para pensar, esta persona no piensa que el orden es importante. Entonces, vive desordenada, ¿cierto? Si la persona es un tiro al aire y cada vez que habla dice cualquier cosa, yo no tengo que ser muy sabio para pensar, ¿esta persona tendrá pensamientos correctos? No, yo me doy cuenta enseguida que esta persona no tiene orden en su mente. ¿Se entiende? Por lo que la persona, el modo que tiene de vivir es el modo que tiene de pensar. Para que yo pueda entender la mente de Cristo, para poder orar en su voluntad, yo tengo que familiarizarme con el modo de ser de Jesús. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ir a su ley, ir a su palabra, ir a leer la vida de Jesús. Cuando yo leo la vida de Jesús, escuchen esto, cuando yo leo la vida de Jesús, puedo familiarizarme con el modo de pensar de Jesús en cuanto a su actitud de confianza en Dios. Ah, ¿qué dice la Biblia? Que yo tengo que pedir confiadamente. ¿Pero qué hacía Jesús? Jesús también pedía confiadamente. Jesús dice la Biblia que en Mateo 27:46, si lo tienen ahí, pónganlo. ¿Sí? Dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pregunta él. ¿Y cuál fue la respuesta? Ninguna. Ninguna. No hubo respuestas en uno de los momentos más difíciles de la vida de nuestro Señor. Al borde de la muerte, al borde de la separación del Padre. Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no teniendo respuesta, Jesús siguió adelante con el plan que tenía trazado para hacer. Él no dijo, bueno, Jesús, como Dios no me responde, me quedo acá hasta que me responda, no voy a la cruz hasta que me responda. No, no resucito hasta que me responda, no. Jesús siguió adelante con su plan porque él sabía que había venido aún cuando el Padre no había dicho nada. Es un modo de Jesús de enfrentar la adversidad de una manera confiada. Entonces yo, conociendo cómo Jesús se manejaba en estas situaciones, yo puedo entender que esa también es la voluntad de Dios para mi vida. Y así tengo que orar. Cuando yo voy a Dios, tengo que ir a Dios y decirle, Señor, yo quiero esta forma confiada de conducirme en las crisis. ¿Sí? ¿Cómo se movió Jesús frente a la tentación? ¿Qué hizo Jesús? ¿Sí? Él hizo 3 cosas que él tenía muy en claro que tenía que hacer. Y se las dijo a Satanás. ¿Sí? Él dijo, yo sé, y dijo Jesús, lo voy a poner en mis palabras, que en momentos de tentación, lo único que a mí me va a alimentar es la palabra de Dios. En momentos de tentación, dijo Jesús, estoy traduciendo, ¿no? O poniéndolo en otras palabras, yo no tengo que ponerme a tentar a Dios. Y en momentos de tentación, yo tengo que tener este pensamiento de que al único que voy a adorar y al único que voy a servir es a mi Señor. Porque eso dice Jesús que le dijo al diablo. Entonces ese es un modo de pensar, así tengo que hacer la tentación, así tengo que hacer la tentación. ¿Qué tengo que hacer entonces? No tentar a Dios, no ponerme a discutir con Satanás estas cosas. Mi mente se tiene que enfocar que al único que voy a adorar, al único que voy a servir es al Señor. Entonces, Señor, estoy tentado con esto, ¿lo hago o no lo hago? No honra a Dios, no lo hagas. Esto que estoy haciendo, ¿glorifica el nombre de Dios? ¿Sirve a su causa? No, no lo hago. Listo, se acabó el problema en la mente. Y dejo de andar pidiendo consejos, ¿será lo que tengo que hacer esto? ¿Se entiende? Se hace más sencilla la vida. ¿Cuál es la actitud de Jesús frente al perdón? Un tema tan delicado muchas veces para la iglesia de Cristo. Gente que está por años sumida, atrapada, encarcelada, encadenada porque no sabe perdonar, porque no lo quiere hacer, porque no lo entiende cómo se hace.
¿Y cuál era la actitud de Jesús frente al perdón? En la cruz, él mismo a los que lo crucificaban decía, Padre, perdonalos, perdonalos. Al que estaba al lado en la cruz, ¿sí? Que estaba, él sí que realmente merecía estar ahí. Señor le dice, ten misericordia cuando vayas al cielo. Cuando yo vaya al paraíso va a estar al lado mío. La actitud de Dios frente al perdón, de Jesús. La mujer que todos condenaron cuando la encontraron en el adulterio mismo. La trajeron esperando que Jesús la condenara. Y él que dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Nadie, Señor, no están. Yo tampoco te condeno, pero andate y no peques más. La actitud de Jesús frente al perdón. Cuando yo tengo que orar y decir, Señor, tengo que perdonar a fulano? Pero mirá, Señor, que nunca me vino a decir nada. Mirá que nunca me dijo, Jesús, el deseo de Jesús era que esta gente sea sana, sea perdonada. Los que lo crucificaron, no dice la Biblia que se arrepintieron. Pero el deseo de él era que cuando se arrepintieran, el perdón de Dios les sea otorgado. Padre, perdónalos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que orar yo cuando oro acerca de la voluntad de Dios? Si tengo que perdonar o no. Voy a Jesús y veo su actitud. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús respecto a su actitud de misericordia? ¿Cómo cuesta a veces ser misericordiosos con aquellos que no son muy apegados a nosotros? La samaritana, los perros de la sociedad, ¿sí? Nadie se le acercaba. Y Jesús entabló un diálogo, charló con ella y le habló del reino. La amó, no la condenó. Sabía cómo estaba su situación y no la condenó. La amó a esta mujer, ¿sí? A los leprosos, todos los fariseos de la época tenían un lugar, la sociedad tenía un lugar para los leprosos, lejos de nosotros. No voy a hacer cosas que nos contaminen. Lejos de nosotros, los abusadores, no vaya a hacer cosas que toquen a uno de nuestros hijos. Lejos de nosotros, los choros, no vaya a ser que me roben algo. Lejos de nosotros, los pedófilos, no vaya a hacer cosas que... ¿Se entiende? La actitud de Jesús fue ir y tocar a estos leprosos. Fue el único que los tocó en la Biblia. Y él estuvo misericordia, los sanó, los amó. Yo tengo que orar para ver, Señor, ¿será la voluntad de Dios que yo ayude a este perverso? Mira, es perverso, pero ¿será tu voluntad que lo ayude? Hago preguntas a veces, yo me hago preguntas, y creo que son las preguntas que nos hacemos muchas veces nosotros, que sabemos la respuesta, pero queremos otra respuesta, porque no queremos involucrarnos. Ayer el mimo, los que estuvieron anoche, veían al mimo ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo anoche? A ver. ¿Sí? ¿Vieron el último mimo que hizo la última representación? Que él le daba de todo, pero había que abrazarlo. Y le decía a Dios, ¿yo tengo que abrazarlo? Sí, vos tenés que abrazarlo. Entonces muchas veces le hago preguntas a Dios tratando de conocer su voluntad cuando es tan clara la voluntad de Dios para mi vida en estos aspectos. Si yo miro la actitud misericordiosa de Jesús, ¿tengo que preguntarle a Dios, Señor, a esta persona tengo que hacerle misericordia? No. Es obvio. Es claro, porque Jesús lo hacía. Y si Jesús, que es el que instituye el reino acá en la tierra, Él nos lleva a hacer eso, y Él hace eso, ¿cuánto más nosotros? Si yo tengo ¿qué dijimos que era el reino? Ser efectivos, ¿cierto? Ser eficaces en el reino, mostrar justicia, paz y gozo. Y si yo hago estas cosas se manifiestan. Por último, la actitud de servicio de Jesús. Y acá también le pifiamos muchas veces. ¿Será que tengo que hacer esto, Señor? No voy a hacer cosas que si hago esto, me equivoque. ¿Será que tengo que hacer esto otro? No voy a hacer cosas que si hago esto, me equivoque. Y tenemos tantos peros y tantos miedos para hacer un servicio a Dios porque pensamos que si no vaya a hacer cosas que lo estemos haciendo fuera de la voluntad de Dios. Pues yo te quiero dar una noticia que quizá algunos están muy de acuerdo, pero todo lo que yo haga y que sea eficaz para el reino está dentro de la voluntad de Dios. Que Dios después acomode tu vida y te lleve a cuestiones más específicas es otra cosa,
pero todo lo que vos puedas hacer en servicio para la causa de Cristo, a los cielos, es bienvenido a los cielos y contribuye al reino. Contribuye al reino de Dios. Y dejamos tareas muchas veces nosotros, que la tenemos que hacer toda la congregación, las dejamos en manos de pocos. Porque no tengo el llamado, porque no tengo el don, porque yo no nací para eso. Y la iglesia sufre, el cuerpo de Cristo sufre esa ausencia de servicio. Discipular, enseñar, acompañar, cuidar, dar, queda en manos pareciera de áreas de la iglesia. Bueno, que dé el movimiento cristiano, yo no doy, porque para eso está la iglesia. Así pensamos. Yo lo he escuchado, yo lo he dicho. No, lo que pasa es que el discipulado lo haga fulano porque no, yo no me siento capaz. ¿Cómo que decía la frase de ayer Sergio, el que había dicho este católico? Todo cristiano es misionero. Y si es misionero, es cristiano. ¿Así era, no? Si no hay, ¿cómo es? ¿Quién me está hablando? Ah, ya, gracias. El que no es misionero, ¿así era? No es cristiano. ¿Sí? Y no significa que hay que irse solamente. Hay una misión que hacer acá. Es decir, todos tenemos algo para hacer. Entonces, cuando yo veo la actitud de servicio de Jesús y voy a orar al Padre, no tengo que hacer tantas preguntas, tengo que accionar. Entonces, la voluntad de Dios empieza a ser cada vez más clara en mi vida. La actitud del servicio de Jesús, Él dijo, yo vine a poner la vida. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Señor, ¿será que tengo que sacrificar mi trabajo? ¿Será que tengo que sacrificar mi tiempo? ¿Será que tengo que sacrificar mi familia en algunos aspectos? ¿Será que tengo que sacrificar mi comodidad? Mirá la actitud de servicio de Jesús y tener respuesta a tu pregunta. Entonces, cuando yo conozco el modo de pensar de Jesús, este modo me permite, el modo de vivir de Jesús me permite conocer su persona me permite entender cuál es la voluntad de Dios a la hora de yo poder hablar con el Padre y saber cuál es su voluntad para mi vida. Y por último, quiero decirte esto, que para que nosotros podamos lograr entender profundamente cómo nosotros, los pasos que tenemos que dar dentro de esta voluntad de Dios para nuestra vida. El mejor ejemplo es Jesús, porque vamos a leer, poneme acá por favor Mateo 26, del 39 en adelante. Jesús, en esto nos sacamos el sombrero otra vez con Jesús, pero fíjense lo que dice acá este pasaje, presten atención. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, ¿qué dice? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y poneme el 42. Dice, otra vez, ¿qué pasó? Se fue a orar, vino, estaban durmiendo, viene y va a orar de nuevo. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, ¿qué hay en este versículo que no hay en el otro? Un no. Un no. El otro dice, Padre mío, si puede que pase de mí esta copa. Acá dice, Padre, si no puede pasar esta copa, no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y acá esto es impresionante porque vemos a un Jesús en uno de los momentos más difíciles de su vida. Ya en la culminación de su ministerio acá en la tierra, donde él sabía que este paso de la cruz iba a costarle por un tiempo la separación del Padre, todo lo que eso implicaba cargar con el pecado de la humanidad. Él dice en la primera oración, Señor, si pudiera pasar de mí esta copa sin que yo la beba, sería mejor. Señor, si yo me podés evitar el sufrimiento para hacer tu voluntad, me gustaría. Esa sería la oración de Jesús. Él era humano. Y él estaba diciendo esto, Padre, si yo pudiera hacer tu voluntad sin pasar este sufrimiento, sería muy bueno.
Pero después dice Jesús, papá, dice, si no va a ser así, si esta copa, para que yo la beba, sí o sí tengo que sufrir, que se haga tu voluntad. ¿Qué hay en Jesús en esa primera y segunda oración? Una rendición de Él al Padre. Un cambio de mente. ¿Cuándo cambia la mente? La mente no cambia porque yo leo libros diferentes. La mente no cambia porque yo hago cosas para que mi mente cambie. La mente cambia en la intimidad con el Padre. En el tiempo de comunión con el Padre cambia la mente. En el tiempo de permanencia, Jesús podía haber orado una vez y ya está. Pero porque Él era el Rey, porque Él es el Hijo, porque Él sabía que venía, porque Él tenía, aún cuando le tocaba pasar esto, Él estaba en control de todo. El Padre estaba en control de todo. Sin embargo, Él en la dependencia que tenía del Padre, su mente como hombre fue transformada. ¿Se entiende esto? Ahí tenemos un ejemplo valiosísimo, impresionante, de un hombre como nosotros, Jesús, pero que en el centro de la voluntad de Dios, queriendo agradar siempre a Dios, su mente es transformada. Y él termina diciendo, si no puede pasar, él entendió que no era la voluntad de Dios que él sea libre del sufrimiento. Eso entendió. Entonces que dijo, como esto no es posible, que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros oramos que la voluntad de Dios sea que no pasemos del sufrimiento? ¿Nunca oró así? Yo he orado así. Señor, que no me pase esto. Si pudiéramos evitarlo, mejor. Y es re triste, y es re feo, y es doloroso cuando lo que oramos pasa otra cosa. Entonces nosotros, ¿qué pensamos? No es la voluntad de Dios, no estamos en la voluntad de Dios, algo estoy haciendo mal. Y me niego a creer que la voluntad de Dios quizás también sea el sufrimiento. Me niego a creer. ¿Por qué? Porque va contra lo que mi carne quiere. Pero mi espíritu tiene que decir así, si no va a poder pasar esta copa sin que yo la beba, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuándo cambia esta mente? En la permanencia. En la permanencia. Entonces, aún si estás pasando tiempos difíciles, no ves respuesta de Dios, no dejes de buscar a Dios. Deja de andar picoteando consejos por todos lados. Clavar rodillas, ponerte rostro en tierra, buscar la palabra y empezar a buscar a Dios de corazón. Pero de corazón significa al punto de morir, al punto de entregarse, al punto de decir, esto es lo que Dios quiere que haga. Y lo que Dios quiere que haga, yo te puedo asegurar, porque lo podemos ver en la palabra, vemos la actitud de Jesús, que aun por más doloroso que sea, el final que Dios tiene para vos es de victoria. Amén. Dice la palabra en Isaías, yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Yo sé lo que tengo preparado para ustedes. Sus planes son de bien para nosotros. Conocer la mente, cuando la mente es transformada, dice la palabra de Dios en Romanos, que yo puedo entender que la voluntad de Dios para mi vida y para que yo me mueva en el reino siempre es agradable y perfecta. Ahora, ¿para quién es agradable siempre? ¿Para mí o para Dios? ¿Para quién es perfecta siempre? ¿Para mí o para Dios? Para Él. Porque Él es el que está ejerciendo el gobierno del reinado. No es que a Dios no le importe si yo sufro o no lo sufro. Él me va a dar la fuerza si me toca sufrir. Pero hay que mirarlo, ese pasaje hay que mirarlo desde la perspectiva de Dios. Cuando Dios me está diciendo, yo quiero que te muevas acá en el reino de Dios, vas a entender mi voluntad y vas a comprobar que mi voluntad, aún en medio del sufrimiento, es buena y es agradable. Porque Él la estableció así. Porque Él estableció que eso que te toca pasar hoy para el reino va a ser bueno. Porque vas a aprender a ser eficaz en el reino. Ayer estábamos nosotros dando una clase, una charla presencial estamos dando el curso de abuso sexual infantil. Y charlamos un poquito de las cosas que íbamos estudiando y compartimos algunas vivencias. Yo digo, la realidad supera la ficción. Y entendíamos esto y podíamos concluir esto.
por más doloroso que haya sido la vivencia que te haya tocado, cuando vos estás centrado en hacer la voluntad de Dios, el dolor, el sufrimiento, las experiencias amargas de tu vida, son cosas que Dios va a usar para que aprendas a ser efectivo en el reino. Para poder ser efectivo en el reino yo tengo que mirar hacia adelante. Porque si yo siempre me voy a quedar mirando atrás, voy a perder efectividad en el reino. Entonces, ¿yo quiero hacer la voluntad de Dios? Claro que la quiero hacer. ¿Querés agradar a Dios? Sí, yo sé que querés agradar a Dios. Tenés que saber que su voluntad para tu vida es buena y perfecta, es agradable. Amén. Aun cuando sea como le pasó a Jesús, en el sufrimiento profundo del corazón, tenemos a un Jesús que nos da ejemplo. Dijimos que para conocer la mente de Jesús, tenemos que familiarizarnos con cómo Él se conducía. Acá tenemos un ejemplo de cómo conducirnos en medio de tremendo dolor. Cuando quedamos solos, cuando nos abandonan, cuando nos traicionan, cuando los que nos amaron ya no nos aman, cuando los que decían que éramos importantes ya no somos importantes para ellos, cuando los que me prometieron estar siempre a mi lado ya no están, cuando los que me prometieron estar fielmente a mi lado no están, ahí tenemos un ejemplo, Jesús. Él dijo, yo tengo que pasar esto aunque me duela, pero que se haga tu voluntad. Ese es el concepto para poder orar en la voluntad de Dios. Y quiero terminar con esto. Dice el Salmo 119:2. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, la aflicción habría acabado conmigo. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, la aflicción hubiera acabado conmigo. Si tu ley, si hacer tu voluntad no hubiera sido mi deleite, cuando yo hubiera pasado momentos de aflicción, la aflicción hubiera acabado conmigo. ¿Querés conocer la voluntad del Señor? Deleitate en su ley. Su ley es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. La ley de Dios es la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a orar.